Bien, en esta última parte de la primera clase me quiero referir a un tema, al funcionamiento metasemiótico de los signos, que es algo que fue por primera vez imaginado por Hjelmslew. Es algo que Hjelmslew formula, si mal no recuerdo, en el capítulo 22 o 23 de sus prolegómenos. Es un capítulo que se llama Semióticas connotacionales y metasemióticas, que es donde él ofrece por primera vez esta idea de que sería muy bueno analizar o clasificar en una secuencia o en una deriva los distintos significados, encadenar. El término que utiliza Hjelmslew en danés sería algo así como encabalgar unos signos en otros, comenzando por un signo del cual dependen los demás, ese signo del cual dependen los demás o al cual parasitan los demás, es la denotación más básica o primaria, que más o menos aquí hemos dicho. Por ejemplo, en el caso del lenguaje como sistema de signos, la denotación primaria es el significado diccionarial, al cual se le agregaría luego una serie de significaciones secundarias que tendrían que ver con los significados no ya diccionariales, sino enciclopédicos. También cuando hablábamos de la silla decíamos que el régimen que podríamos atribuir a la silla, que lo descubrió Roland Barthes cuando formuló su concepto de función signo, es que los objetos con un valor de uso, los artefactos que tienen algún valor de uso, un clavo, un martillo, una plancha, una silla, denotan indicialmente, en este caso, y no ni icónica ni simbólicamente, denotan su funcionalidad bruta primaria, para luego connotar cultural y simbólicamente otros contenidos. Y acabamos de decir de que las imágenes denotan icónicamente y luego connotan simbólicamente. Esto lo formuló Hjelmslew en uno de los últimos capítulos de los prolegómenos. ¿Cómo definía Hjelmslew a las semióticas connotacionales? Si una semiótica connotacional es aquella semiótica o aquella relación de significación cuya expresión o cuyo significante ya es un signo anterior. Ya es un signo anterior. Entonces, cuando un gesto de la Virgen María significa su modestia y humildad, significa su alegre sometimiento al plan, su significante, esos gestos, ya son un signo anterior, icónico, unas manchas de pintura que representan rostro y gestos. Entonces, semiótica connotacional, según la definición de Hjelmslew, es una relación de significación entre expresión y contenido, cuya expresión ya en sí mismo es pretérитamente una relación de significación más básica, y tiene una ilustración, un dibujo, un grafo, un diagrama muy conocido, muy divulgado por Roland Barthes, que es este que vemos. Y en oposición a las semióticas connotacionales, dice Hjelmslew, se daría un fenómeno que se representaría en un diagrama reflejo. Mientras que las semióticas connotacionales son semióticas o relaciones entre expresión y contenido, cuya expresión es un signo anterior, las metasemióticas, así le llama Hjelmslew, las metasemióticas serían una relación de significación en la cual no la expresión, sino el contenido es un signo. Vale decir, una metasemiótica es un signo que representa propiedades de un signo. Es un signo que se refiere o que interpreta o que analiza a otro signo. De allí el término meta. Meta significa una inflexión sobre sí. Es un tipo de signo que reflexiona
sobre ese mismo tipo de signo, por decirlo en términos muy básicos. Bien, ¿por qué esto es importante? Para nosotros que nos empieza a interesar la significación de las obras de arte visual. Porque este fenómeno de inflexión metasemiótica ha caracterizado en parte a toda la historia del arte, pero se ha venido acrecentando y se ha perfilado definitivamente desde hace unos 100 años a esta parte. Es decir, que el arte, desde lo que podríamos llamar un romanticismo tardío, el simbolismo, el impresionismo en pintura, ha visto acrecentar este aspecto, este nivel, esta dimensión. Ha tratado cada vez menos del mundo que bulle fuera del arte y se ha concentrado como tema de representación, como tema de discusión sobre sus propios instrumentos. Como diría Filiberto Mena, que en esto es el autor al cual más nos referimos, que ha escrito un muy célebre libro llamado La opción analítica en el arte moderno, que ha sido particularmente influyente en el medio artístico cordobés. En términos de Filiberto Mena, el arte ha dejado de ser un discurso instrumento con el cual se habla y se representan muchas cosas, y ha pasado a ser un discurso objeto. Es decir, es un signo que no sirve tanto para hablar de otras cosas centrífugamente y preocuparnos por los efectos centrífugos, sino que desde finales del siglo XIX ha pasado a ser un discurso objeto. Es decir, el arte es aquello sobre lo cual trata el arte. Ha tenido no ya una expansión centrífuga, sino una concentración centrípeta. Para nosotros, y cuando digo para nosotros, digo para este curso, es importante este tema, por una serie de razones que se van a ver a lo largo del desarrollo, pero también para nosotros, quienes siguen el enfoque que yo trato de desarrollar y alimentar, es importante porque creemos que los efectos centrífugos del arte, si los efectos centrífugos decimos para con el mundo social que lo rodea, dependen, y un poco esta es una de las grandes hipótesis de este curso, dependen de la concentración centrípeta, dependen del grado de conciencia de sí o de autoconciencia que el arte tiene. Si pretendemos que el arte tenga algún tipo de efectividad histórica o política, esa efectividad depende no de un vuelco ingenuo en una dirección centrífuga, sino de una concentración centrípeta. En ese sentido, la inflexión metasemiótica ha sido muy importante en la historia del arte, diríamos reciente, de los últimos 100, 120 años, diríamos como decimos, del romanticismo avanzado en adelante. Es posible que haya sido determinante de la historia del arte y determinante de lo que hoy transitamos como el fin de la historia del arte. Bien, es importante decir que, siguiendo un poco la tesis de Filiberto Mena, a partir del impresionismo, que es un arte caracterizado por su interés por algo que es propio de la esfera de la producción artística, que es cómo el pintor, frente al objeto, capta la luz que proviene del objeto y la traduce o la media a un nuevo objeto,
la pintura. Es decir, cómo es la representación, cómo funciona el arco que va de la percepción a la construcción de la pintura. O sea, a partir del impresionismo y luego más aún con el postimpresionismo, recuerden que Van Gogh en su locura decía que quería hacer pinturas que mintieran sobre la realidad, pero que mintieran y fueran más reales que la realidad misma. O pensemos el caso de Cézanne. Filiberto Mena dice que de Cézanne y Seurat, Seurat, la pintura entra en una concentración sobre sí misma. Por ejemplo, esto a lo cual nos hemos referido recientemente, que es cómo en la pintura postimpresionista, centralmente es el caso de Cézanne, la pincelada que históricamente había desaparecido, la pincelada que históricamente se había borrado y había dado paso a la ilusión pictórica, en el postimpresionismo se hace presente. Se hace presente sobre la superficie de la pintura, dificultando la percepción del cuadro. Ya voy a decir algo sobre esta oposición de términos. O sea, se vuelve menos transparente, se empieza a opacar la superficie pintada y empiezan a aparecer, dice Filiberto Mena, ciertos elementos propios del código pictórico. Desaparece la fábula, es decir, desaparece el contenido anecdótico que la pintura representa y empiezan a emerger en su visibilidad cuasi analíticamente las unidades mínimas del código pictórico. Es más, Filiberto Mena se arriesga a decir de que pintores como Cézanne hacen con la pintura lo que Saussure con la lengua. Es una actitud analítica que hace emerger y que pone en visibilidad los componentes mínimos invariantes de una suerte de pseudo ratio facilis que podría ser el código pictórico. Es una investigación sobre la pintura misma. Bueno, Filiberto Mena tiene la tesis de que a partir de Cézanne en adelante, las artes, y especialmente las artes visuales, han desarrollado una suerte de concentración centrípeta y de ocupación intelectual por su propio funcionamiento. Y esto tiene que ver con dos grandes líneas que se inauguran a partir de comienzos del siglo XX. Esas dos grandes líneas son la línea icónica, es decir, el arte que se hace con imágenes, es decir, entiéndase, el arte que se venía haciendo con imágenes y se sigue haciendo con imágenes. Esa es una de las líneas. La otra es la línea anicónica o no icónica, que es el arte que a partir de cierto momento, no importa si es Picasso o las acuarelas abstractas, entre comillas, de Kandinsky de 1910, o el rayonismo de Larionov con Goncharova, a partir del año 11 o 12, en determinado momento comienza a haber un tipo de arte visual que no está hecho con imágenes e inaugura otra línea de investigación que también es metasemiótica, pero que podríamos denominar en una línea no icónica porque investiga el arte no utilizando las imágenes. Todo esto es importante señalar este punto de inflexión que tiene que ver, digámoslo ya, por más que después lo vamos a analizar en fino, con la vanguardia del siglo XX. La vanguardia del siglo XX es un momento de las artes visuales en contra de la representación icónica, en contra de que la obra de arte sea la representación de una escena del mundo a través de una imagen. Los vanguardistas han sido como el colmo de la disconformidad respecto de la carencia de funcionalidad en la cual el arte había entrado en los últimos siglos. Y atribuían esa carencia de funcionalidad, esa inutilidad respecto del plexo social,
al hecho de que fuera una imagen. Porque el arte, siendo imágenes de la realidad, nunca podría ser realidad. Y por lo tanto permanecería idealizadamente encerrado en esta representación. Ser representación implica no ser presentación. Estar representado implica no estar presente. Una de las características de la vanguardia es la guerra en contra de la representación. ¿Sí? Y allí aparecen estos dos términos que tienen que ver con una parte de esto que es la referida a la pintura, que son los términos cuadro y pintura. Dos términos que el Lego utiliza indistintamente, pero que significan dos cosas absolutamente distintas. Pintura significan manchas de pintura distribuidas en los ejes horizontal y vertical de una superficie pintada. Es superficie. Los franceses a eso le llaman claramente peinture, pintura, superficie. Hay obras de arte visual post-vanguardistas que son puramente pintura. Por ejemplo, las obras de los informalismos de posguerra, Robert Motherwell, Ellen Frankenthaler, Jackson Pollock, o las obras de los neoconcretistas de posguerra, Richard Pelosi, Max Bill, no son imágenes, son superficies pintadas. Lo que está pintado en esa superficie está presente en la realidad. Las manchas de color pintadas en la superficie están presentes en la realidad. El colmo, los color fields de finales de los 50 y comienzos de los 60. Ad Reinhardt, Morris Louis, Ellsworth Kelly, Barnett Newman, lo que se llama la post-painterly abstraction. Tal vez el tipo de pintura más literal de la historia del arte. Eso es la superficie, la pintura. Los franceses también tienen otra palabra, tableau, para oponer a peinture. ¿Qué significa? Lo que en castellano llamamos el cuadro. El cuadro no es lo mismo que la pintura. El cuadro es esa situación en la cual la pintura representa ilusivamente una ventana a través de la cual se ve un eje Z virtual. Entiéndase, un espacio representado en la ficción, un espacio ficcional. Tenemos por un lado las imágenes, los cuadros, el tableau, y por otro lado tenemos la pintura, la superficie, la peinture. Entonces, estas dos líneas son inauguradas en la vanguardia. Bueno, de hecho, como bien decimos, y lo dice Filiberto Mena, con Cézanne y Seurat emergen a la superficie de la pintura los elementos invariables del código de la pintura. Los elementos invariantes que, recombinados de distinta manera, sirven a través del universo de la pintura para la representación a través del cuadro. Bueno, en este libro que mencionamos, La opción analítica en el arte moderno de Filiberto Mena, el autor dice que este giro, esta inflexión propiamente metasemiótica de las artes visuales de Cézanne o de Seurat en adelante, que es una investigación, como decimos, sobre el arte mismo, que es un desplazamiento del arte desde una suerte de discurso instrumento, es decir, signo o texto para hablar acerca del mundo, hacia un discurso objeto, es decir, signo o texto que es objeto de discusión. Este movimiento centrípeto
de las artes visuales se habría dado, dice Filiberto Mena, esto es lo que quiero decir, o mencioné recientemente, ahora voy a aclararlo, en dos grandes líneas. Por eso el subtítulo del libro se llama Figuras e Iconos, porque una de las líneas es la línea de las figuras. Otra de las líneas es la línea de los iconos. Con la línea de los iconos no tenemos problema porque sabemos que es el arte o las artes visuales herederas de las bellas artes, en ese aspecto herederas con todas las de la ley de las bellas artes, que son artes visuales hechas con imágenes. La línea icónica. Voy a decir 2 o 3 cositas sobre eso. Tal vez tendríamos algún problema en pensar lo que es la otra línea, la línea anicónica, que es la línea de las figuras. No sé si hemos dicho suficientemente, no hemos sido suficientemente claros sobre este aspecto de la distinción entre figuras e iconos. Sí hemos dicho de que una de las características de algunos sistemas semióticos, y fundamentalmente en esto estaría como epicentro el lenguaje, que algunos sistemas semióticos, y el lenguaje es su modelo, son sistemas articulados. Utilizamos el término ratio facilis. Entiéndase, sus componentes están formados por, el término es articulado, están formados por articulus, es decir, pequeñas partes. Son, por utilizar un término un poquito más contemporáneo, digitales. Están segmentados, están claramente sus textos compuestos por componentes que se van integrando, pero que nunca pierden su característica individual, o que su construcción es combinatoria. Nosotros decimos palabras y en esas palabras utilizamos elementos que también sirven para otras palabras. El lenguaje propiamente tiene una articulación doble. Es un modelo de articulación que doble articulación quiere decir que se compone de partes grandes que tienen significado. Por ejemplo, un párrafo se compone de oraciones que tienen significado. Las oraciones se componen de frases que tienen significado. Las frases se componen de palabras que tienen significado. Inclusive las palabras se componen de partes tal vez un poquito más pequeñas que se llaman morfemas que permanecen teniendo significado. Por ejemplo, de la palabra elefante uno diría el trozo elefán ya tiene significado. Ese es un nivel de las articulaciones, de las partes grandes con significado. Pero cuando uno va a trozos más pequeños del lenguaje, por ejemplo las sílabas, le, fan, o las letras, a, ya no tienen significado. ¿No tienen valor? No, sí lo tienen, pero el valor no es significacional, el valor es oposicional. Las letras E en la palabra elefante tienen un valor. ¿Significan algo? No, no significan nada, pero están ocupando un lugar que podrían ocupar las demás letras, pero esto no ocurre y allí están las letras E. Tiene un valor oposicional. Esas partes en el lenguaje que no tienen valor significacional y que por pequeñas tienen valor oposicional, se llaman fonemas. Esta idea de que los sistemas de signos son sistemas semejantes, equivalentes, parecidos, funcionalmente al lenguaje, muy difundida, nos diría de que para hacer signos esos sistemas deben tener una doble articulación. Esto se ha discutido mucho en el campo de las imágenes, ¿no? La creencia de que para que las imágenes sean un sistema de signos, en esto tienen que parecerse al lenguaje y tienen que estar doblemente articuladas.
Bueno, de esa discusión que se dio a mediados de la década del 70, se sacó la conclusión de que no necesariamente los sistemas de signos tienen que estar articulados. Los dolores de panza, los picazones, las nubes, no tienen el tipo de articulación que tiene el lenguaje. Los signos olfativos, los signos gustativos, en modo alguno tienen que tener el nivel o los niveles, en este caso el doble nivel de articulación que tienen los mensajes. Y esto se discutió severamente sobre la imagen, inclusive Luis Prieto, el recordado semiólogo de origen cordobés, que heredó la cátedra de Saussure en la Universidad de Genève, discutió largamente esto en un libro que se llama Mensajes y Señales. Bueno, pero ¿qué pasa con las imágenes? Pues bien, las imágenes por casualidad, no porque tenga que ser así, las imágenes por casualidad también están doblemente articuladas. Tienen partes grandes, como los morfemas o las palabras, trozos grandes con significación. Entonces, en una imagen uno puede recortar con una tijera, si la imagen estuviera en papel, uno podría recortar con la tijera la cabeza, la oreja, un ojo, y la está troceando en partes grandes que conservan su significado. Pero habría un umbral. Uno, si cortase una parte de una oreja, una parte de un ojo, ya empezaríamos a no reconocer icónicamente qué representa. ¿Vale esa parte en la imagen? Sí, si no quedaría un agujero. ¿Sí? Es como si uno dijera, hay partes en las cuales se puede segmentar una imagen. Por ejemplo, miren este color blanco, donde estoy señalando con mi dedo. Miren este color blanco. ¿Sí? Un trozo de ese blanco de nuestra imagen no representa nada. Pero sin embargo es importante que esté en el conjunto de la imagen. Esos elementos pequeños que no significan específicamente nada a nivel icónico, pero que ocupan un lugar y oposicionalmente tienen valor en la imagen, se llaman figuras. Fíjense en esto, que es casualmente al revés de la jerga de los historiadores del arte, que dicen que es arte figurativo aquel que está compuesto de imágenes, que en realidad es icónico, porque está compuesto de partes grandes que representan icónicamente escenas y objetos. Y dicen los historiadores que es abstracto o no figurativo aquel arte que, como la pintura constructivista de Kandinsky, o neoplasticista de Mondrian, o informalista de Jackson Pollock, o post-painterly de Frank Stella, no están compuestos por imágenes, sino que están compuestos por figuras. Es decir, por elementos morfológicos simples que no tienen un funcionamiento icónico, sino que se dan a la percepción sin componer una imagen. Bien, entonces tenemos, por ejemplo, también aclarémoslo, en el mundo digital, los píxeles de una imagen escalerizada, de una imagen escaneada, de una imagen digitalizada, es el término. Los píxeles son unidades que son necesarias, pero no representan nada. Entonces, tenemos estas dos líneas. El arte que está hecho con imágenes y que en alguna medida sigue una tradición propia de las bellas artes, y el arte que está hecho sin imágenes, que es lo que inaugura, podríamos decir, este proceso de inflexión metasemiótica, que tiene que ver en alguna medida también con la guerra de la vanguardia contra las imágenes. Vamos a entender que este fenómeno a comienzos del siglo XX, que llamamos vanguardia, incluye un componente fundamental, que es una suerte de guerra contra la representación a través de las imágenes, porque si hay un motivo por el cual surge la vanguardia en las artes
a comienzos del siglo XX tiene que ver con la evidente separación de las artes respecto de la praxis vital, sobre todo durante el siglo XIX. Y en las artes visuales esa separación tiene que ver con que el arte representa el mundo a través de imágenes. Y esa tarea, esa labor, ese cometido de producir representaciones ilusivas del mundo a través de imágenes nos separa del mundo. Separa la obra de arte del mundo porque la condena a ser una representación y nunca a participar. Esto al margen del efecto idealizador o del efecto afirmativo que tendría la obra de arte, que es una representación de escenas a través de imágenes. Bueno, estas dos líneas, como digo, hay una que es icónica y hay otra que es anicónica. ¿Qué tendencias tenemos en la línea? Vamos primero a la anicónica. Por un lado, esto se inauguraría con aquello que ya hemos comentado sobre el plumeado o la pincelada direccionada en la superficie de la pintura, que en pintores como Cézanne va haciendo aparecer la superficie pintada y obstruyendo la visión directa, ilusoria de lo que sería una fábula pictórica. Esas primeras pinceladas que abandonan el cuadro y se convierten en superficie pintada empezarían a ser figuras, en el sentido de que Cézanne hace evidente esos componentes mínimos que formarían sí parte de la imagen, pero que en la pintura que vimos, por ejemplo, de Fontaine-Latour, no se verían. Bien, pero por supuesto, a comienzos del siglo XX y con las tendencias que no representan la realidad a través de imágenes, el suprematismo de Malevich, el rayonismo de Larionov, las primeras acuarelas llamadas abstractas de Kandinsky de 1910, empieza a haber obras de arte que no están hechas con imágenes, sino que están hechas con esos componentes más simples, perceptivos y morfológicos que llamamos figura, pero que quedan en ese grado de complejidad no componiendo imágenes. Va a decir Filiberto Mena de que este tipo de arte hecho sin imágenes, además de tener el propósito centrífugo, social, vamos a utilizar el término horizontal. Horizontales son las relaciones entre las obras de arte y el mundo que los rodea. Centrífugo es también el plexo de relaciones entre la obra de arte y el mundo que los rodea. Entonces, además de hacer este arte sin imágenes con un propósito de orden centrífugo o de efectividad social o histórica, bajo la creencia vanguardista de que sin imágenes estamos más próximos al mundo, sin imágenes el espectáculo que es la obra de arte es real. Por eso el nombre más apropiado, y que en alguna medida Van Doesburg, el líder de los neoplasticistas, lo acuñó, el nombre más adecuado para este arte sin imágenes no es arte abstracto, ¿sí?, sino arte concreto. Porque donde vemos un cuadrado, hay un cuadrado real. Entonces, en estas tendencias hacia el concretismo, hacia el arte sin imágenes, a su vez Filiberto Mena va no clasificar, pero vislumbrar como dos líneas. Ambas tienen que ver con un funcionamiento del arte como banco de prueba, que tienen que ver con una investigación acerca de lo que puede ser arte. Estas dos líneas tendrían que ver, por un lado, una con el suprematismo de Malevich y su dirección hacia lo que va a ser finalmente el arte mínimo en la neovanguardia de los 60. La otra tiene que ver más bien con los planteos, las formulaciones y las obras
del neoplasticismo de Ámsterdam y su línea dirigida hacia el arte concreto y luego hacia el arte conceptual, también en época de la neovanguardia en los años 60. Contemos algo de cada una de estas líneas. Con Malevich, dice Filiberto Mena, se produce una suerte de procedimiento reduccionista que tiende a investigar el elemento germinal de la obra de arte. Entiéndase, reducirse los componentes para ver si con esa composición absolutamente reducida todavía lo que se produce es una obra de arte. Cuando decimos pasar de las imágenes a las no imágenes, pasar del arte icónico al no icónico, de los íconos a la figura, estamos hablando de una reducción tremenda de la complejidad de la obra de arte. Cotidianamente podremos reconocer, es mucho más fácil hacer una obra de arte que no represente la realidad a través de imágenes que tratar de armar artesanalmente una imagen que represente ilusivamente de un modo convincente y verosímil la realidad. Bueno, pues bien, la línea anicónica en la que se inicia en Malevich tiene que ver con esto, ¿no? A ver si solamente polígonos compuestos sobre una determinada superficie siguen siendo arte. Reduzcamos varios colores a uno solo y a un solo polígono, el cuadrado negro sobre el fondo blanco. O peor aún, el cuadrado blanco sobre el fondo blanco. ¿Dónde está el momento germinal de la obra de arte? ¿Cuánto tenemos que reducir ese conjunto que llamamos obra de arte para que siga siendo reconocible como tal? Esta línea, que se inaugura con el suprematismo de Malevich, avanza por muy diversos reduccionismos. Por ejemplo, pensemos en los color fields, que sería el reduccionismo extremo. Ya Rodchenko en los años 20 había hecho una pintura que era una pintura totalmente amarilla, una pintura totalmente roja, y hacer ese tipo de pintura donde de pe a pa la superficie se pinta con un color, como Rodchenko y muchos de los artistas mínimos o de los artistas de la nueva pintura americana de la década del 60, es avanzar hacia la realización de una obra con ciertos elementos que son tan pobres que serían en términos tradicionales solo potencialmente artísticos. Solo potencialmente artísticos. La otra línea investiga los procedimientos de composición. Trata de poner énfasis en las instrucciones que llevan a la resolución de un conjunto visual. Esto pasa fundamentalmente en el neoplasticismo. Y con obras como las de Mondrian, Piotr Mondrian, pero sobre todo en las obras de su líder, Theo van Doesburg, y también del escultor George van Tongerlo. Ponen atención en cómo se piensan los procedimientos que dan lugar a esas obras. Por ejemplo, uniendo un poco estas dos líneas en la obra de Mondrian, ¿cómo se produce ese reduccionismo? ¿Cómo se es consciente de las limitaciones? ¿No? Límites verticales, horizontales, 3 colores, amarillo, azul, rojo, y 2 no colores, blanco y negro. Entonces, ¿qué pasa en el proyecto? ¿Qué pasa procedimentalmente en la obra? ¿Cuál es el proceso que
que da un cierto resultado. Este tipo de poética, este tipo de proceso artístico se enfatiza, por supuesto, durante el concretismo de entreguerras y durante el concretismo posterior a la Segunda Guerra. Un poco uno de sus animadores principales es Max Bill, donde prácticamente su obra está resuelta a partir de la declaración previa de ciertos procedimientos, y la realización de la obra, la construcción material de la obra, es solamente una serie de acciones derivadas deductivamente de unos axiomas que se formulan con anterioridad. Bueno, son conocidas las obras de Max Bill, de Tomás Maldonado, de Richard Pelosse. Tal vez el caso extremo sea el pintor y escultor de la post-painterly abstraction y del minimal art de la década del 60, Sol Leavitt, americano, que, por decirlo de alguna forma, es el primero que logra desacoplar completamente la realización material de las obras, mandadas a hacer a veces por alguno de sus alumnos, mandadas a hacer, en el caso de escultura, por talleres de chapa y pintura, la realización de la obra de las instrucciones para hacerla. Sol Leavitt llega a destilar este procedimiento y llega a hacer obras que son solo instrucciones. Y de allí al Art as Idea de un Joseph Kosuth o de un grupo Art and Language o de Bernard Benet, hay un pequeño salto. El arte por esta vía, la línea anicónica, ha avanzado, insisto, entre Malevich, pasando por el reduccionismo neoplasticista, hasta el minimal art, en un reduccionismo que prueba cuál es el grado cero de la artisticidad. Para poder poner de manifiesto que algo que no es nada desde el punto de vista morfológico, que algo que es cero desde el punto de vista sintáctico, y esto serían las pinturas, pensemos, las llamadas Ultimate Paintings de pintores como Ad Reinhardt, esto sería como el grado cero, ¿no? Ha quedado demostrado de que la sintaxis puede ser absolutamente banal y la artisticidad no depende de la organización ni de la percepción del en sí de la obra. Cuando menciono las pinturas de Ad Reinhardt, porque Ad Reinhardt es uno de los primeros artistas de arte mínimo, sus pinturas son de los años 58-59, se lo suele ubicar en la última fase del informalismo, llamada a veces pintura de contemplación, un taxón que comparten con Helen Frankenthaler o Morris Louis, inclusive Barnett Newman, también con él como uno de los primeros artistas mínimos o artistas de la abstracción post-pictórica americana. Ad Reinhardt hace sus Ultimate Paintings, que son superficies pintadas, pero pintadas lisas o pintadas con algún motivo distinguible perceptible, ni una cosa ni otra. Pero eso que parece que se percibe allí, ¿es una geometría simétrica primaria o es una simetría compleja orgánica? Ni una cosa ni otra. Pero esas marcas, ¿de qué color son? ¿Son acromáticas porque la pintura parece negra, porque la pintura parece blanca? No, no son ni cromáticas ni acromáticas, ni de un color ni de otro, ni geométricas simples ni geométricas complejas, ni lisas ni con determinados motivos. Son solamente pintura. La otra de las líneas, la que va de Van Doesburg, Van Tongerlo, pasando por Sol Leavitt
al arte conceptual de Joseph Kosuth, esa línea da cuenta del proceso. Claro, el objeto se ha vuelto tan elemental, el objeto se ha vuelto factible de ser producido inclusive mecánicamente, que queda al descubierto el procedimiento. Entonces, en este sentido, el arte llega a convertirse en discurso, inclusive verbal en algunas obras de Joseph Kosuth, acerca del arte. Todo esto es lo que pasa con la llamada línea anicónica. ¿Qué pasa con la otra vertiente, entre comillas, más realista del nuevo arte? Lo que llamaríamos la línea icónica. También con la línea icónica se produce este giro metasemiótico. Por más que uno pensaría que no, representar escenas y objetos y tratar de comunicar o asociar ciertos contenidos culturales a esas escenas y esos objetos es parte de la vieja tradición de las bellas artes. Sin embargo, dice Filiberto Mena, a pesar de que algunos artistas no luchen contra las imágenes, sino que sigan produciendo obras con imágenes, esto no quita que esas imágenes también puedan ser, en alguna medida, una excusa para investigar acerca del arte como objeto. Bueno, en este polo más realista, entre comillas, de las bellas artes, también lo ubicamos en su origen a Cézanne y a Seurat, porque en ellos se plantea esta tensión entre superficie y cuadro. En estos autores se plantea el conflicto. En estos autores emerge el repertorio de unidades simples que otrora componía la imagen sin que ellas mismas fueran puestas de manifiesto. Esto se vuelve mucho más evidente en las primeras escuelas de vanguardia como el cubismo o el futurismo. En el cubismo, sobre todo en el cubismo analítico, se produce la máxima tensión entre los componentes y el total de la imagen. En definitiva, todos sus propósitos de representar la multiplicidad de las percepciones en los cubistas o de representar el tiempo en los futuristas redundan en experimentos acerca de la relación entre la parte y el todo de la obra. ¿Sí? ¿En qué medida las imágenes dejan de ser imágenes? Y entonces tenemos esas pinturas cubistas en las cuales ciertos componentes son fragmentos, pero siguen siendo cada uno de ellos imágenes, pero hay otros componentes que ya dejan de ser imágenes y hay otros componentes, este también es una invención del cubismo, que a través de la técnica del collage pasan de ser reales a ser parte de una imagen. Y por allí la representación de un mantel sobre una mesa en un bodegón cubista, además de ser un óvalo, además de ser la representación icónica de un mantel, ser un óvalo en términos de las figuras, ser la representación anicónica de un mantel en términos de las imágenes, pero a la vez es también un cacho de diario real pegado. Esta tensión se resuelve un poco cuando estamos hablando del polo más realista, de la representación que trata de huir del carácter consolatorio, del carácter ilusorio de la representación, pero sin abandonar las imágenes. Esta incorporación o este principio collage que incorpora elementos reales
dentro de la obra, tal vez cuyo máximo representante a lo largo ya desarrollándose el arte del siglo XX sean las Combined Paintings de Robert Rauschenberg o de Jasper Johns ya en los años 50, va a desembocar muy tempranamente en la técnica de los ready-mades de los dadaístas, que consiste básicamente en incorporar sin modificación alguna un objeto dentro de la categoría de arte. Esto es algo parecido al banco de pruebas de la obra de Malevich. ¿Vale como obra de arte una rueda de bicicleta y un taburete apenas ensamblados? ¿Vale como obra de arte un objeto traído del mundo real apenas firmado por un supuesto artista? ¿Vale como obra de arte un cacho de aire de París envasado en una ampolleta por un vidriero sin transformación alguna? Y de los ready-made pasamos a los objetos V, que son encontrados por casualidad. Y pasamos a las acumulaciones, donde ya no es un objeto, sino una acumulación informe de determinados objetos. Estaríamos en un Argand de los años 40 o 50. Y pasamos al puro comportamiento de los materiales, ¿sí? Donde la acumulación se pudre, la acumulación se derrite. Y de allí al happening y a la performance hay apenas un paso. También hay otras tendencias que investigan acerca del arte con imágenes a través de las imágenes. Todos los distintos tipos de fotorrealismo e hiperrealismo entre los años 50 y los años 70. En fin, en algún momento vamos a volver sobre el tema, desde distintas perspectivas vamos a volver sobre el tema, por distintas razones vamos a volver sobre el tema. Pero lo que quería destacar aquí, y esto es la razón por la cual seguimos a Filiberto Mena en este tópico, es cómo una de las propiedades más importantes de los últimos 150 años de historia de las artes visuales tiene que ver con cómo éstas han desarrollado un comportamiento que con todas las de la ley podríamos denominar es metasemiótico.